Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy nos acompaña un prestigioso escritor cubano que está de visita en Miami, invitado por el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio para un próximo evento que será presentación de dos de sus obras y lecturas de las mismas. Me refiero a Ángel Santiesteban Prats, que es un escritor cubano que por su postura independiente pues ha sufrido acoso y prisión desde muy jóvenes. En 2 ocasiones ha estado preso. Y hoy en día pudiéramos decir que para el régimen castrocomunista, Ángel Santiesteban Prats, que dice que no es político, que él lo que hace es escribir la realidad circundante, pues se ha convertido en la piedra, en el zapato de la intelectualidad oficialista del régimen. Bienvenido, Ángel. Es un placer que estés aquí con nosotros en Cuba y su historia, y es doble el placer de saber que al fin, pues respondiendo a la invitación del PEN Club de Cubanos en el Exilio, estés aquí para compartir con los intelectuales cubanos que por motivos ajenos a nuestros deseos, pues nos mantenemos en exilio. Ángel, eres un hombre que desde muy joven sufriste prisión. Y creo que 17 años. A los 17 años, y de esa prisión escribiste esta obra que te lo dije fuera de cámara y te lo repito, es un libro que, salvando diferencias, todo el tiempo me hizo recordar a Dostoyevsky y su obra El sepulcro de los vivos, porque Dostoyevsky también estuvo en prisión. Estos son 25 historias, si mal no recuerdo, que tratan de las cárceles, el régimen carcelario. Y yo reflexiono algo cuando te leí. Las cárceles de Cuba son terribles, pero realmente todas las cárceles son terribles. Y durante los años que yo guardé prisión política, aprendí algo. El carcelero es una raza, no conoce ideología, es una raza. Son represivos por naturaleza. Pero bueno, hablemos de tu obra, de ti y los planes que tienes. Sé que el próximo viernes 30 de noviembre vas a presentar en La Casona, ese lugar icónico de Miami que está en el 111 Southwest de la 5 Avenida, 2 libros tuyos. Uno es El verano que Dios dormía y el otro... El regreso de Mambrú. El regreso de Mambrú. Pero bueno, primeramente, antes de hablar de tus obras, Ángel, quisiera que nos contaras un poco. Tuviste una condena de 5 años. Te liberaron como a los 2 años y medio. 2 años. Y todo fue provocado por el blog que tú diriges y que tú haces, Los hijos que nadie quiso, donde te expresabas libremente. Fuiste advertido por las autoridades y sin embargo, como persististe, te inventaron una causa, te condenaron 5 años y el tiro le salió por la culata, porque muchas organizaciones internacionales te apoyaron, entre ellos el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, y a los 2 años y pico te tuvieron que poner en libertad bajo muchas restricciones, pero en libertad. Vives bajo acoso, pero estás en libertad. Pero bueno, después de esta larga introducción, háblame un poquito de la vida que tuviste desde muy joven y tu vocación de escritor. Sí, yo bueno, al principio agradecer a ustedes el apoyo que me dieron, que ha sido de mucho efecto, aunque muchos no lo crean. Sí funciona ante el régimen,
funciona, los asusta, todo el apoyo internacional les asusta, porque ellos quieren dar una imagen aparentemente de respeto y que en un final están haciendo justicia por algo feo que ellos buscan, desgraciadamente. Casi siempre causas comunes, violencia doméstica, sí, sí, desorden público, se inventan uno. A los 17 años yo fui a la costa a despedir a mi familia, que venía en una lancha hacia acá, y los despedí, salieron a mar abierto, pero en la lancha la arrancaron demasiado en la orilla y respiró arena, tupió el sistema de enfriamiento, rajó la tapa del blob y quedaron al pairo. Fueron capturados por los guardafronteras cubanos, los regresaron a Cuba. ¿De qué año estás hablando, Ángel? Estoy hablando del año 84. Los regresaron a Cuba y en las entrevistas salió que yo había estado en la orilla. Y el oficial, yo estaba terminando el 12 grado. ¿Tenías qué edad tenías? 17 años. 17 años. Ya iba para la universidad, ya tenía la carrera escogida. Y el oficial me dice que, me pregunta que cuál es el último examen que yo tengo. Y me dice que venga ese día por la tarde, a las 2 de la tarde. Yo tenía el examen en la mañana. Cuando llegué ya me dejó apresado allí por el delito de encubrimiento. Se suponía que yo acudiera a la policía a delatar a mi familia. Estuve esos 14 meses esperando el juicio. El día de juicio salí absuelto. Me dejaron absuelto porque hasta ese momento entre hermanos no había encubrimiento. Pero alguien se dio cuenta a los 14 meses. Si estuve esos 14 meses... Y de esa experiencia, un muchacho de 17 años, 14 meses, sale esta magnífica obra, Dichosos los que lloran. 10 años después. 10 años después. Empecé a comenzar... Sí, porque como eres escritor, tú bien lo sabes, un escritor es un animal rumiante. Tiene que esperar... Tiene que esperar como el buen vino que repose para que las obras surjan. Exacto. Y Ángel, ¿por qué tú no viniste en aquel viaje o trataste de venir? ¿Qué te impidió? Si tú, como yo sé que tu familia no comulgaba con el régimen, tu madre te advertía mucho de la entraña del régimen castrista. Sí, mi madre había quedado detrás y se suponía que yo entonces más adelante saliera con ella. Con mi madre y una hermana pequeña. Yo me quedaba al cuidado de ellas. Por eso decidiste no venir. Por eso no decidí irme. Después en la prisión encontré que mi vocación hacia la literatura la descubrí estando preso allí a los 17 años. Tú antes no tenías inclinación por la literatura. No tenía inclinación por la literatura. Aunque ya me estaban advirtiendo que yo tenía una facilidad de escribir, pero yo lo consideraba negativo, que esa posibilidad de escribir... Yo puedo decir, mira, yo el verano en que Dios dormía... No lo he leído porque los libros tuyos aquí hasta hace poco no eran fáciles. Este sí lo leí. Dichosos los que lloran. Y puedo decir que está formidable. Es una obra que te estremece, tiene una prosa ágil, directa, concisa. Las imágenes que da son cinematográficas. Dominas un idioma muy cinematográfico, muy parecido a lo que nuestro querido amigo Lilo Vilaplana hace y está haciendo con esa maravillosa serie Leyendas del Exilio y otros éxitos que ha tenido tanto en telenovelas y demás. Lilo tiene también, con su cámara, tiene pluma y tiene imagen. Tú me lo haces recordar mucho. Lilo y yo comenzamos en el año 86, después que yo salgo a prisión, nos conocemos precisamente de asistente de dirección en el ICR, la televisión cubana. Ahí empezó nuestra amistad. En el año 86, y yo tengo la mentalidad de cinematográfica, es decir, yo describo lo que veo en cine en mi mente. Ya yo me había dado cuenta, fíjate que te estoy diciendo lo que tú me estás diciendo. Exacto. Yo solamente dije, porque cuando tú lees a alguien, tú te das cuenta cuál es el estilo, cómo proyectar, lo tuyo son imágenes. Son imágenes que describo. Busca la palabra precisa, no sé si te es fácil hacerlo, pero por la impresión que tengo, y de la manera que trabajo yo la literatura, se lee fácil, pero no es fácil. Porque tienes que elaborar mucho y un párrafo te puede llevar mucho tiempo para dar esa imagen que tú quieres transmitir. Imágenes que tienen olor, sabor, sonido. Y aquí, en Dichosos
Los que lloran, yo encontré todo eso, que espero ahora pues disfrutarlo en el verano en que Dios dormía, y la otra novela, El regreso de Mambrú, son relatos. que por cierto, vamos a repetirlo, se va a presentar bajo los auspicios del Pen Club de escritores cubanos exiliados el día 30 de noviembre, viernes, a las 7 de la tarde, en la casona 111 de las 5 avenidas de El Southwest. Está muy fácil porque es 5 avenidas y esquina primera calle. Y todo el mundo conoce la casona, y vamos a hacer este evento en conjunto con Luis de la Paz, que también es secretario del Pen Club, pero dirige una tertulia ahí en la casona que se llama Viernes de Tertulia. Bueno, Ángel, sigamos contigo. Bueno, el encuentro de la literatura, gracias a Dios que no fue en balde mi encarcelamiento ya a los 17 años. Yo repito, siempre repito, que si Dios existe, que para mí existe, Dios me envió allí. Yo que me tapa, Dios me dio una voluntad y un camino de vida. Lo encontré a tan temprana edad de 17 años y ya sabía entonces lo que quería para mí. Luego mi familia siguió exiliando. Ya yo entonces no quería truncar mi proyecto de escritor. Temía que si emigraba quizás me convirtiera en un camionero, en otra cosa que no fuera un escritor, y me mantuve entonces agarrado a esta posibilidad en Cuba, y fue lo que fui desarrollando con todos estos libros. Mis libros siempre fueron de temática incómoda para el régimen. Me surgía quizá por esa primera experiencia donde yo palpé a los 17 años el dolor, el llanto de aquellos jóvenes, el abuso de los sicarios del régimen contra nosotros, y a partir de eso ya mi literatura salió, diríamos, muy humanista, desde el punto de vista del dolor de la gente que no tiene la posibilidad de decir las cosas que le han sucedido. Pues entonces yo aprovecho y vuelvo la a oportunidad. otra novela de Fedor Dostoyevsky, La pobre gente. O sea, muchas gracias por compararme, pero no, bueno, y no hay comparación, porque déjame decirte, tú tienes un estilo muy propio, muy tuyo, pero cada época engendra escritores como tú que reflejan la realidad circundante. Dostoyevsky, que es el que estamos hablando, que es el que he citado, la tuvo en su momento en la Rusia de los zares. Tú la has tenido en la Cuba de los hermanos Castro. O sea, has reflejado tu época, y eso te ha costado sangre, sudor y lágrimas. Citando ahora el título de una película. Bueno, en definitiva, a través de muchas incomodidades con el régimen, fui alcanzando los premios. Algunos después de dármelo me los retiraban. En el año 92 gané el premio Casa de las Américas, y cuando llegué la noche a recibir el premio me dijeron que ya no era el premio Casa de las Américas. El jurado cubano era Abilio Esteves, y él cuenta cómo los citaron, la seguridad los llamó a una habitación y les dijo que no podían darme ese premio. Bueno, eso pasó con el caso Padilla también. Exacto. Trataba sobre la experiencia de África, de los cubanos en África, pero era la otra cara de la moneda que ellos no querían, que era la cara humana, que ellos no querían que se diera. Ellos querían relatos épicos, relatos que exaltaran la valentía de los cubanos allí, y la entrega, que también está, pero bueno, está el lado humano, que es muy importante para mí. ¿Cómo con ese background que tú tenías de 17 años en presidio, cómo tú logras? Bueno, claro, la calidad tuya es indiscutible como escritor, pero él no cuenta para ellos eso. ¿Cómo tú logras obtener ciertas menciones, ciertos premios, e insertarte como un escritor reconocido dentro de la literatura cubana que se hace en la isla? Y muy a pesar del régimen, ellos a veces no podían controlar. Por ejemplo, cuando me quitan el premio Casa de las Américas, yo le cambio el título, y de Sur Latitud 13 le pongo Sueño de un día de verano, y lo mando al premio UNIAC, y a ellos se les va, y lo premian este libro en la UNIAC. Estuvo 3 años sobre el buró Abel Prieto, que era, en ese entonces era el presidente de la UNIAC,
y él me decía que si publicaban ese libro, la seguridad del Estado los iba a fusilar. El Ministerio del Interior, Eso te lo decía el propio Abel Prieto, que después sería ministro de Cultura, él me decía que no podía publicar ese libro. O sea, que tenían ese cinismo Sí, de exacto. decirte eso. Y a cambio, en el año 98, él me dice que está obligado a sacar ese libro, que en su mandato, así me dice, como presidente de la UNIA, no había dejado de publicar un libro, menos de los premiados. Y me propone darme un apartamento a cambio que yo traiga 5 cuentos del libro. En ese entonces yo tenía a la madre de mi hijo embarazada y me convino. Al final pensé como si fuera un trueque. Es el hombre y sus circunstancias. Exacto. Y Fuiste acepté, víctima de eso. me traje los 5 cuentos del libro y me dieron el apartamento en Cojimar, de la reserva de Fidel Castro que tenía escondida ahí. Y bueno, el libro salió en 1998, con esos 5 textos censurados. Y tus problemas, bueno, empieza a raíz del blog. En el año de 2008. ¿Cómo es el desarrollo de esos problemas con ellos? Yo estaba en República Dominicana, el propio Lilo, que se encontraba en Colombia, me llamaba por teléfono y me decía, no vuelvas a Cuba porque sé que vas a caer preso, me decía. Y Lilo me decía, yo te pongo el pasaje ahora mismo, yo busco la manera y tú vienes para Colombia, para acá. Y yo te ofrezco trabajo, casa, mi casa es tu casa, pero yo quería regresar. Ya yo tenía esa inclinación por seguir diciendo la verdad y regreso, ya con el blog abierto. Ahí empiezo a hacer críticas culturales y enseguida me censuran, me sale una funcionaria al paso, me hace un escrito públicamente atacando mi... ¿Y te llegaron a llamar personalmente para... No, me consultarte enviaban por el blog? escritores a la casa. Fueron escritores a la casa, lo voy a decir, fue Eduardo Eras y López Sacha, a mi casa. Eduardo era un escritor oficialista. Un escritor, completamente. y Sacha también, López Sacha también. Fueron a la casa a decirme que iba a tener problemas, que la frase que usaron fue que me iban a enseñar los instrumentos, que la seguridad me iba a enseñar los instrumentos y que no me convenía, que iba a sufrir mucho. Yo creo que lo hicieron por mi bien. Ellos son generaciones que tuvieron la bota encima y ellos se adaptaron a vivir esquivando esa bota o a sobrevivir con un peso más leve de esa bota encima. Y ellos no querían que me aplastara la bota, como se intentó hacer después cuando finalmente me abrieron estos casos. En un momento me pedían 54 años en una conjunta de 15 con petición oficial para un juicio reciente, donde yo iría preso, bueno, si de 54 años en una conjunta de 15, saldría por lo menos con 10 años de encarcelamiento, donde me ponían las cosas, violaciones, robos con fuerza, las cosas más humillantes y más atroz que puede inventar. Que ya no se las cree nadie. Por suerte. Porque de hecho, el apoyo internacional que tú has logrado ha sido total. O sea que nadie se cree ya ese cuento de ellos. Esas causas que ellos inventan de la noche a la mañana. De esa noche a la mañana yo era un escritor, un ciudadano, que nunca un policía me había pedido un carnet de identidad. Y sin embargo, en la noche ya yo me había convertido en un delincuente, en un hombre horrendo. Todo este tiempo tú también tenías una función laboral, trabajabas en algo, hacías algo. No, yo simplemente escribía. Sí, publicaba en el extranjero, hacía mis viajes. Nunca tuve un viaje, viajaba bastante, nunca hice un viaje pagado por el régimen. Siempre me invitaban a las ferias del libro, las universidades. Había estado aquí en la Universidad de Kentucky, me había invitado a la Universidad de San Juan de Puerto Rico. Es decir, eran invitaciones que lo hacían por mi obra, por mi persona, pero jamás porque el régimen me aupó o me dio... Y por aquella época no te ponían trabas para tus entradas y tus No, salidas. porque el régimen desde hace muchos años acepta que tú no estés a favor, pero a cambio hagas silencio. Lo que ellos no soportan es que tú comiences a hablar, Y fue lo que hiciste tú con el blog. Es cierto. Los hijos que nadie quiso. Los hijos que nadie... Que ese nombre proviene de un título, de ¿Y un... por qué tú, que hace un ratico me dijiste de algunos escritores que se acostumbraron a vivir con el peso más liviano de la bota, por qué tú, que ya en Cuba tenías una posición sólida, ibas creciendo, por qué no aceptaste el peso de esa bota? Hasta un momento acepté el peso leve también,
pero sentí asco de mí. Yo le digo a las personas que me dicen que quieren ser disidentes, yo le digo, hazlo cuando sientas asco de ti, cuando sientas asco de tu silencio. Yo vivía viajando, vivía de espalda a la realidad y sentí pena por mí y yo dije, ¿qué legado voy a dejar en mi tiempo? Si esto, estar montado en los aviones, yéndome a otra parte, va a ser la manera que lo que yo le voy a dejar a mis hijos y a mis nietos, pues soy un cobarde. Y esa fue lo que me hizo a mí saltar al blog y empezar a decir, a denunciar mi tiempo. Y ahí empezaron tus problemas serios. Y la bota, entonces, sí te cayó con todo su rigor. Exacto. Una bota rusa, esa bota rusa pesada. Sí, le decía de los hijos que nadie quiso, que se llama así porque esos relatos que me había sacado del Prieto, del libro, y otros relatos que yo había entregado en la Casa de las Américas para un dossier que le iban a hacer a los jóvenes de la generación nuestra, yo entregué, pidieron un relato, yo entregué como 5 relatos y ninguno me los escogieron precisamente por la visión crítica que yo les había dado, y esos relatos fueron los que conforman el libro Los hijos que nadie quiso. ¿Cómo es tu vida hoy en día bajo estas circunstancias? Un día normal de tu vida. Sí, bajo estas circunstancias actuales. Sí, yo vivo en total anonimato cultural. Nadie se atreve a invitarme. Hay jóvenes que son osados, por ejemplo, hace poco en casa de Rafael Alcide, antes que falleciera, que Dios lo tenga en la gloria. Tuvo la honestidad de rechazar el Premio Nacional de Literatura, Exacto. que todos saben que es un premio que sí valora la capacidad intelectual del individuo, pero hay que tener un compromiso político. Ellos buscan personas que tengan compromiso político para otorgar. Y las compran con dádivas. Y Alcides rechazó aquello. Sí. Que por cierto, se lo dan a última hora porque estaba gravemente enfermo ya. No, pero él no lo recibe. No lo recibió, lo rechazó, por eso yo lo digo. Tratan de comprar su muerte. Como y entregó la medalla a la unidad, de él fue uno de los que... Muy valiente, un hombre muy valiente y un gran escritor. Pues en su casa unos jóvenes me intentan invitar a Lisa, al Instituto Superior de Arte. Y yo les digo que no, que los voy a dañar. Ellos muy valientemente dicen, no nos interesa, tú eres un escritor importante y nosotros te admiramos y vas. Le dije, no puedo aceptarlo porque los voy a dañar. O sea, yo también tengo que cuidar, sobre todo a los jóvenes, pero tengo que cuidarlos porque sé que van a perder su trabajo, o sea que van a perder sus estudios. Dentro de las propias estructuras intelectuales del régimen ya hay un deterioro natural, porque esta invitación da muestra de que se arriesgaban por ti. Sí. Bueno, y tus relaciones con la vieja intelectualidad oficialista cubana, aquella intelectualidad, por retratarla, que se desprendieron del caso Padilla, que algunos se autocensuraron y luego terminaron en manos del régimen, Miguel Barnet, etcétera, etcétera. ¿Cómo es tus relaciones con ese tipo de intelectual? En el juicio, yo encontré allí a enviados de Miguel Barnet para atestiguar el juicio. Mandaron a la jurídica de la UNIAC y a otro escritor, que es ahora... ¿Atestiguar contra ti? No, atestiguar, a ver el juicio, a ver de lo que se trataba el juicio. Ellos cuando salieron me dijeron, Ángel, a ti no te van a sancionar, evidentemente contra ti no hay nada aquí. La jurídica me dijo, no, aquí no te va a pasar nada. Yo le dije, sí va a pasar. Le dije, ¿usted ve todos esos hombres que están ahí mirándolo? Son de la seguridad del Estado. Me dijo, no, Ángel, no, tú estás paranoico. Ellos no son de la seguridad del Estado. Yo, sí, yo los conozco, son de la seguridad del Estado. Es decir, y el juicio me lo hicieron, si era un juicio común, de todas formas me lo hicieron en la sala especial de la seguridad del Estado. Entonces, desde una ingenuidad de su parte, ellos aseguran que no me va a ocurrir nada. Y cuando me sancionan a 5 años, mi esposa, que era una actriz importante, popular, va a la UNIAC, y cuando se lo dice al presidente de la UNIAC, no Abel Prieto, de la parte de literatura, él se salta y me dice, ¿No es Miguel imposible. Barnet, ¿qué era? No, es otro poeta, que está, no es la parte, Miguel Barnet es la UNIAC completa, y este es de la parte de literatura. No me acuerdo ahora el nombre de él, todavía es el director presidente de literatura. Y
cuando él se salta y se asusta, pero ¿cómo es posible? Deja que Miguelito se entere, le dice. Ella regresa y yo le digo, ahora cuando vuelvas... Miguelito es Miguel Barnet. Miguel Barnet. Y ahora cuando vuelvas, él te va a dar la espalda, te va a evitar. Efectivamente, cuando ella regresó, el día que él le dijo que fuera, él ya se le entró por una puerta, le salió, es decir, ya tenía la orden de que no se me podía Y llevar. lo más patético del caso, que esas personas que tú estás mencionando como Miguel Barnet, etcétera, etcétera, no son castristas. Son peores, son hombres llenos de temor. Y un hombre atemorizado es capaz de cualquier cosa. No, porque ellos sintieron el rigor de la bota. Ellos en su momento fueron muy rechazados y... Sí, pero otros no tomaron... Tienen el miedo en los huesos. Otros no se dejaron aplastar y me hace recordar a Enrique Lavador Ruiz, a quien yo traté mucho aquí en Miami. Sí, eso vaya con el carácter, la personalidad Y con la integridad. y la integridad. Decía Ernest Hemingway que la integridad de un escritor es como la virginidad. Una vez perdida se pierde para siempre. Ángel, regresas a Cuba después del evento que vamos a tener aquí en Miami. Sí, el día contigo. 6 de diciembre regreso a Cuba. Eh, Allí me espera... Humanamente sientes temor, ¿verdad? Sí, por supuesto, siempre tengo temor. Lo que pasa es que ya hemos aprendido a vivir con él, pero sé que en el aeropuerto me van a estar esperando, que me van a hacer un registro profundo, que me van a intentar asustar nuevamente, que me van a amenazar con cárcel, lo de siempre. Brevemente, porque el tiempo es cruel, ¿cómo avisoras el futuro de Cuba, Ángel Santisteban Prats? Yo creo una Cuba próspera, vamos a ser libres y va a ser una Cuba próspera y va a volver a ser la Cuba que en el año 58 era en el mundo, una Cuba de primer nivel y muy adelante, a pesar de cosas negativas como lo tienen todos los países, pero era uno de los países más adelantados en su momento. ¿Cómo ves tú la intelectualidad del exilio cubano? Es una intelectualidad que ha sido obligada en principio a emigrar y que se ha mantenido al tanto de la realidad cubana, que no se ha olvidado de los que han dejado atrás o los que han surgido después de ellos. En mi caso, tengo muchos amigos intelectuales que están aquí en la inmigración y que no conocí en Cuba y que me han apoyado y me han querido, sin embargo los de allí cruzan la acera para no saludarme. Sí, eso es muy común en los regímenes totalitarios. Nos queda un minuto y vamos a repetir que el viernes 30 de noviembre a las 7 de la tarde vamos a tener un acto del Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio, donde nuestro invitado de honor será el escritor Ángel Santisteban Prats. Él leerá párrafos de sus obras y compartiremos con el público. Ángel, ha sido un placer tenerte aquí y conocerte personalmente. Un fuerte abrazo para ti. Gracias. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Son décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante que